No hay una palabra más adecuada que aquella que dice creadores de opinión pública. Resulta que realmente se crea opinión pública y nosotros tenemos la experiencia de que pensamos que los que tenemos medios de comunicaciones dirigimos el país, el mundo, pero aquí hay personas testigos de excepción y con suficiente autoridad para cambiar muchísimas cosas que se han cambiado en forma colectiva. Miren, nosotros tenemos al licenciado Plutarco Pérez. Muchas personas dicen, ¿quién es Plutarco Pérez? Mire, Plutarco Pérez es diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de La Romana y fue electo en el 2016. 2006. No, al revés. La última vez fue en el 16. Okay. Anteriormente en el 10 y anteriormente en el 6. De modo que tiene 3 periodos, 2 de 4 y 1 de 6, ¿verdad? Como diputado, por lo que ha estado presente. Primero en la reforma del 10. Sí, señor. En la reforma del 15. Y la de Hipólito fue en el 2. No, en esa no tuvo. Pero en 2 reformas constitucionales. Cuando se hace la nueva constitución, porque esa constitución de Danilo es una constitución prácticamente nueva, en que se instalan las cortes, se cambia todo cabezas abajo. El defensor del pueblo también. Y el licenciado Pérez ha estado ahí tranquilo, incluyendo aquellos diputados que leyeron el contrato de Barrigol y de los que no lo leyeron. Le damos la bienvenida al licenciado, le agradecemos muchísimo que haya salido un poquito de su bajo perfil, que le ha dado resultados tranquilito, ¿verdad? Y que ahora tiene el problema de que en la puerta del Congreso hay personas que no quieren que sesionen para la reforma constitucional que habilitaría a Danilo Medina, eliminando un artículo. Él es el presidente de la comisión que escogerá al defensor del pueblo, figura también del 2010, en el que nosotros queríamos y queremos que doña Zoila siga, pero parece que ella no quiere, y a lo mejor vuelve alguien que aspiró aquella vez, y es el doctor Antonio Cruz Jiminián. Pero no es fácil, ya que hay 30 días para recibir la propuesta del sector de Danilo. Vamos a que él nos explique primero darle las gracias por estar aquí, y que nos explique cómo es el mecanismo de elección de esa figura tan extraña que es el defensor del pueblo. Que todo el mundo va donde ellos, pero ellos no pueden resolver nada. Adelante. Bueno, pues gracias, don Julio, y gracias al equipo que está aquí con usted. Uno que está en la casa viéndolo cada día ya se siente amigo de ustedes, aunque ustedes no lo conocen. Seguro. Eso es así. Bueno, es un mandato constitucional y luego se crea la ley. En principio la ley, la Constitución establece que los adjuntos deben ser hasta un número de 5. Se hizo una reforma a la ley para fijarlo en 2 los adjuntos. Y entonces se estableció un plazo para recibir los expedientes de los aspirantes a esos cargos y ese plazo vence hoy a las 4 de la tarde. De manera que los que aspiren a ser defensor del pueblo o adjunto deben depositar su expediente en el día de hoy. ¿Tienen potestad para proponer? No, se pueden proponer directamente o lo pueden proponer. ¿Los diputados pueden proponer? No, porque eso se ejerce por vocación. Pero el presidente manda una terna. No, nosotros, la comisión que yo presido, está facultada para elaborar la terna. De hecho, el mandato de la comisión es elaborar 3 ternas. 3 ternas, Sí, es decir, 9 personas. Para el defensor del pueblo. Y 2 para los adjuntos. Ah, Son 2 ya. adjuntos. Entonces, el hemiciclo va a evaluar el trabajo que hizo esa comisión. Y de esas 3 ternas, envía ¿ya hay entonces alguien que ya ustedes tienen definido? No, claro que no. Eso hay que. Hoy nosotros todavía nosotros no hemos visto los expedientes. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, la Secretaría de la Cámara de Diputados, la Secretaría Legislativa, va a recibir va a hacer entonces
va a organizar los expedientes, mejor dicho. ¿Y desde cuándo usted es esa comisión? ¿Desde el 2010? No, esa comisión se crea cada vez que se va a elegir. Yo tengo nombrado en esta comisión, escogido, alrededor de un mes. ¿Usted ahí es juez o puede opinar? Yo puedo opinar. ¿Quién usted quiera? ¿Zoila o a Jiminián? Ellos no han depositado expedientes. No han depositado. Vamos a esperar que depositen los expedientes. Así ¿Cuántos expedientes hay depositados? No te puedo decir el número porque nosotros le damos mucha independencia a la Cámara para que pueda hacer su trabajo, a la Secretaría General Administrativa que haga su trabajo, porque nosotros no podemos vincularnos con los aspirantes en esta fase, que es la instrucción del proceso. Y yo creo que podemos fácilmente tener en 30 o 45 días ya la elección del nuevo defensor del pueblo, porque ya hay un mecanismo establecido. Lo difícil era la primera ocasión, que no sabíamos cómo se iba a escoger, pero la comisión que hizo ese trabajo estableció un mecanismo para la escogencia y creo que se ha avanzado bastante. Mire, la expectativa está desde hace muchas semanas, meses, sobre la modificación o no de la Constitución. ¿Existe la cantidad necesaria para modificarla? ¿Cree usted que se debe modificar o no? Mire, yo pienso que modificar la Constitución nunca será pecado. Porque nunca será pecado. La Constitución de la República establece la forma en que debe ser modificado. Y en eso tenemos nosotros ya experiencia. En el 94 hubo una situación, se modificó la Constitución. En el 2002 se modificó la Constitución. Recientemente, yo te estoy hablando de la época que yo conozco más. Y en el 2010 se hizo una reforma un poco más amplia, donde participaron varios sectores. Y ya para el 2015 hubo una reforma más pequeña, pero también otra reforma. Y la Constitución en todas ellas deja un artículo donde se establece la forma en que se debe modificar la Constitución. Y yo creo que lo que no se debe violar en ningún caso es la forma que ella establece para ser modificada. Si se cumple con esos requerimientos de la propia ley y de la Constitución, no se está violando nada. Los números para modificarla están ahí, son los diputados y los senadores. Y yo creo que el Parlamento es para hablar. Se vive todos los días dialogando con los diputados, se conversa con ellos sobre la factibilidad de que se pueda modificar la Constitución. Te puedo decir que hay un consenso de que se debe modificar la Constitución entre los diputados de todos los partidos. Puede ser que en uno de esos partidos haya una cantidad que entienda que no se debe modificar, pero la gran mayoría entiende que sí, uno por una cosa y otro por otra. Por ejemplo, ¿cuál sería el momento para hacer la reforma constitucional? Yo pienso que el momento debe ser este. El momento debe ser en que la sociedad, aunque está dividida, y esa es la democracia, pero una gran mayoría entiende que se debe modificar para permitir que el presidente Danilo Medina tenga la opción a presentarse nueva vez al pueblo. Y yo creo que debe ser así porque el presidente Danilo Medina ha sido un presidente prudente, que ha trabajado focalizado en los sectores más desposeídos y en aquellos sectores que nunca antes se le había tomado en cuenta. Pero conjuntamente con eso ha estado trabajando, fortaleciendo aquellos sectores que siempre han estado en la cúspide del éxito de la República Dominicana, los empresarios, los productores, la generación de divisas, la generación de empleo, etcétera. Pero esos campesinos de zonas apartadas, que hoy el presidente le está visitando, le está llevando riqueza, le está llevando oportunidad, le está sembrando nueva esperanza. A eso también es donde está la gran mayoría que quiere que el presidente se pueda repostular. Y hay que ver la realidad de esos campos donde el presidente va. Me ha tocado ser testigo de algunas de esas visitas que el presidente hace. Y yo veo cómo el campesino se le aguan los ojos, lloran, se ríen, gritan porque pueden tocar al presidente, conversar con ellos, plantearle las necesidades y a partir de ese momento su vida empieza a cambiar. Pero también podemos hablar del gran trabajo que ha hecho el presidente a través de lo que es el sistema de educación, que se atrevió a entregar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación y eso ha significado riqueza, distribución de riqueza por todo el país, en todo el sentido de la palabra. Porque si usted pregunta, ¿qué ha significado para una familia pobre que no tenga que llevar todos los días el desayuno de sus hijos a la escuela? Que puedan estar tranquilos porque sus hijos tienen el almuerzo en la escuela. Que puedan estar tranquilos porque sus hijos tienen la merienda en la escuela. Usted va a concluir en que le ha llevado riqueza a todos los dominicanos que así lo requieran. Hoy dice Finjus que si se modifica la Constitución se degrada la calidad de la democracia.
¿Cómo usted respondería a ese señalamiento? El expresidente Fernández también plantea eso Yo mismo. pienso que es una opinión de Finjo que no siempre tiene la razón. Finjo ha hecho grandes aportes a este país y nosotros le respetamos mucho, ha colaborado con la Cámara de Diputados en varios proyectos, de hecho en la ley de policía, en la ley de armas fueron pilares para nosotros poder hacer el trabajo que hicimos, pero es una opinión particular, que no creo que sea una opinión propia del conjunto de Finjo, es una opinión tal vez de uno de sus miembros. Se degrada la democracia cuando usted violenta las normas establecidas para la convivencia pacífica entre hombres y mujeres en una sociedad. Mientras esas normas no se violenten, nosotros estamos fortaleciendo nuestra democracia. Y cuando el pueblo está requiriendo algo, las autoridades deben poner el oído en el corazón del pueblo. ¿Por qué no ha sido rechazada en el Congreso la reforma constitucional? Porque el presidente ha distinguido a todos los legisladores de todos los partidos. El presidente toma en cuenta lo del PRM, el presidente toma en cuenta lo del PRD, el presidente toma en cuenta a los reformistas, el presidente toma en cuenta a los PLDistas, en mayor proporción, pero lo toma en cuenta bastante. Y cuando va a un pueblo, a una inauguración, en lugar que coloca la silla de un diputado del PLD, ahí coloca la del PRM, la del Partido Reformista. Cuando yo someto una resolución para que se resuelva un problema en mi comunidad, el presidente le pone la atención debida cuando se le tramita, y cuando la somete uno del PRM y se le tramita al presidente o a la institución correspondiente, casi siempre reciben una respuesta. Y esa actitud del presidente de ser condescendiente con los diputados le deja a ellos claro que nunca antes habían recibido la atención de un presidente, el respeto, la distinción de un presidente. Y viendo la posibilidad de que el PLD pueda ganar las elecciones, como es así, los diputados entienden que siga gobernando Danilo Medina para que lo siga distinguiendo, porque la otra opción sería peor, o tal vez no le va a dar el mismo trato. Por eso los diputados del PRM en un 80% apoyan la reforma constitucional y tal vez un 90%. ¿Por qué? Porque entienden además que las elecciones de febrero deben ser unificadas con la de mayo, en el entendido de que es muy forzoso para ellos competir en febrero y competir en mayo, y que si el PLD gana aplastantemente las elecciones de febrero, podría significar una derrota por adelantado para las elecciones de mayo, y lo han analizado en diferentes escenarios y han concluido en que esa es una necesidad. Ellos solo plantean que tal vez hay que mover la fecha, pero se está hablando de ese tema, y en el momento en que logremos llegar a un punto de acuerdo, entonces se va a aprobar la modificación constitucional, y yo pienso que no falta mucho tiempo. Diputado, ¿cuándo termina la legislatura? Y si terminase la legislatura, ¿ya no habría tiempo para la reforma? Mira, la legislatura termina en el mes de julio. De este mes de julio. Sí, pero el Congreso, hay mecanismos para que sea prorrogada la legislatura. Se convoca una extraordinaria. Nosotros creemos que no hay obstáculo para que se pueda modificar la Constitución. El PLD debe focalizar sus esfuerzos principalmente no en una lucha por la reforma constitucional o por la no reforma constitucional. La lucha del PLD es por seguir gobernando el país. ¿Y con quién gobierna más fácil? ¿Con quién gana las elecciones más fácil? Todas las encuestas dicen que se gana más fácil con el presidente Danilo Medina. Entonces se pierde tiempo discutiendo si se modifica o no la Constitución. Nosotros hemos creado una clase gobernante, que es aquella clase que está formada por hombres fuertes que se dedican a la tarea difícil de gobernar un país, y el PLD tiene esa cantidad de hombres que están preparados para gobernar, que se han formado para gobernar bajo principios éticos y morales, que algunos han cometido errores, pero que la justicia tiene que cumplir con su papel. Lo cierto es que nosotros hemos creado un país muy rico, de muy pobre lo llevamos a un país rico. En el año 1996 el presupuesto de la República Dominicana era de 26 mil millones de pesos. Hoy día tenemos un presupuesto casi de 1 billón de pesos. 900 mil y pico de millones de pesos tiene el presupuesto de hoy. En 20 años, ¿por cuánto hemos multiplicado la riqueza de este país? Desde la fundación hasta el 96, solo había logrado recaudar 26 mil millones de pesos. Hoy en el país que tenemos hoy. ¿Se puede modificar la Constitución garantizando al mismo tiempo la unidad interna del PLD? Se puede, porque es que yo creo que se puede llegar a un diálogo, a un encuentro, a un punto de equilibrio. Y la sabiduría que tienen Leonel Fernández y Danilo Medina le permite entender que el país está por encima inclusive del PLD, por encima de todos nosotros, y que
el país no le va a gustar que nosotros dejemos de Pero gobernar. acaba por no de ponernos de fracasar acuerdo. la gestión que hizo el señor Párez Pérez. Reinaldo Párez Pérez. No ha fracasado, se está dialogando, llegará el momento de que ese encuentro se produzca. Si llega un punto donde no podamos llegar a acuerdo para modificar la Constitución, yo creo que entonces el Congreso tendrá que decidir qué es lo que le conviene al país. Mire, usted Y cree- los diputados van a tomar ese punto de encuentro entre ellos y van a decidir qué hacer. Porque los diputados del PRM, que son los que han puesto mayor resistencia, no han votado ya por la reforma constitucional porque su partido les mandó que se detuvieran y que no debían votar por eso. Pero no porque no sienten la simpatía. Primero porque todos ellos tienen alcaldes que apoyan, como les decía, y saben que eso es un problema. Y la otra opción es porque Danilo a ellos les simpatiza. Menos que el candidato de su partido, pero que ellos ven poca posibilidad en su partido. Ellos entienden que el PLD va a ganar las elecciones. Y si el PLD va a ganar las elecciones, que la gane con Danilo Medina, que es el hombre que lo ha distinguido y lo ha respetado y le ha dado el espacio que ellos merecen. Pero usted cree que el PLD puede ganar las próximas elecciones sin ir unido. Es decir, puede ganar Dividido. Danilo sin el respaldo de Leonel y Leonel puede ganar sin el respaldo de Danilo. Es que se producen muchos escenarios que no se pueden discutir ahora. Porque si la reforma tiene éxito, se van a producir varios escenarios en la oposición. Y de esos escenarios, el PLD tiene que salvarse de ellos. Que no lo voy a analizar yo aquí porque no es mi papel, pero de El problema es todos... que Leonel dice, no hay marcha atrás. Pero claro, no hay marcha atrás, el país sigue hacia adelante. Y el presidente Fernández, el cual yo distingo, respeto, yo fui gobernador en el año 2004, que él me nombró, es un hombre inteligente. En el momento que el pueblo requería de su servicio, él cumplió con su papel. Y no quiere decir que él no pueda volver a ser presidente. Yo pienso que él puede volver a ser presidente, pero él es sumamente inteligente y saber que él gobierna desde el lugar donde está, y Danilo gobierna del lugar donde está. El presidente Leonel Fernández es el presidente del partido más fuerte del país, el partido más grande del país, y goza de respeto y la consideración de todos los PLDistas. Diputado. A él lo que hay que preservarle su espacio y respetarle su espacio y para que él acoja la decisión del pueblo y la decisión Diputado, del Congreso. ¿usted inscribió su candidatura para repetir en el cargo? Sí, porque tengo que estar de la mano con el presidente Danilo Medina. Dígame y una desde cosa, ahí hago mayores esfuerzos. ¿todos los que se inscribieron ya están comprometidos con el PLD? O sea, no pueden ya ser candidatos de otra organización No, política. no porque pueden. eso sería transfugismo según la ley. Hay ¿verdad? una escuela de pensamiento político que dice que si usted renuncia antes del día de las primarias internas, podría tener la opción de participar en otro proceso, porque participar significa que te cuenten los votos. Todavía alguien pudiera tener, eso es una escuela de pensamiento. Yo entiendo que si usted se inscribió ya, usted va en el camino. Pero lo que dice la ley de el que partido participa en un proceso interno. Y esa no participación puede- se inicia comienza con la inscripción. en el Pero proceso. inscripción, pero que lo puedan aceptar, porque, por ejemplo, hay personas que se han inscrito para optar por cargos electivos, pero que están prácticamente a su judicia. Incluso hay uno que está detenido. Entonces se está hablando de que si esta gente puede participar como Es candidato. una parte de la Constitución que hay que verificar. Señor Pero no es diputado. posible que alguien tenga un expediente tan fuerte en la justicia y que por un mandato constitucional tenga derecho a ser candidato. Yo Bueno, pienso la, que a nadie- la Constitución consagra el principio de la presunción de inocencia. Hasta tanto usted no sea condenado mediante sentencia firme, usted se Sí, considera pero inocente se- y por tanto tiene todo su Pero derecho. deben cesar los derechos cuando Para se eso instruye el caso. son Eso- consideraciones que políticas. pudiera ver si la Constitución en una reforma más amplia, en otra reforma amplia, pudiera considerar esos términos, porque las sociedades avanzan. Y anteriormente se tenía temor de que pudiera alguien, haciendo uso del poder acumulado, instrumentar un expediente a alguien de manera imaginaria, someterlo a la justicia para quitarlo del medio. Pero hoy día, cuando la sociedad avanza, cuando todos los ojos del mundo están sobre el país más pequeño que pueda existir y que la comunicación es tan fluida, nadie se atreve a construir un expediente de manera abusiva y pecaminosa en contra de un ciudadano. Todos esos derechos que se salvaguardaron en la Constitución anterior era para eso. Ya hoy, que vivimos en un Estado democrático de derecho, que eso sí debe garantizar la Constitución,
ningún juez se va a prestar a instruir un caso porque a alguien se le ocurrió. De manera que yo creo que son cosas que hay que revisar en el futuro. Diputado, ¿tiene usted alguna información este fin de semana de si el presidente de la Cámara de Diputados ha podido armonizar con los 96 diputados que la semana pasada decidieron impedir que se sesione en protesta para que se desmilitarice el Congreso Nacional? Ha habido mucho diálogo en esta semana y el presidente de la Cámara ha estado dialogando con todos los líderes de los bloques, de los partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados, y le ha ido explicando las razones poderosas que lo movieron a él y al presidente del Senado a solicitar la ayuda de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y yo creo que la mayoría lo han ido entendiendo. Pienso que hoy día los ánimos están más calmados y eso implica que tal vez las medidas de seguridad sean menores, pero se actuaría con irresponsabilidad si, teniendo las informaciones que tenían, verdadera o falsa, pero que sí la tenían los presidentes de ambas cámaras, sobre los intentos de sabotear el edificio del Congreso, que es el símbolo del primer poder del Estado, y que ellos se quedaran de brazos cruzados como que eso no importaba. Ellos tenían que actuar de la forma correcta en que actuaron. Y sí. Pero esos planes no involucraron a PLDistas. No, yo no creo, porque el problema es que cualquier ciudadano habla muchísimo. Lo que pasa es que una información de ciudadanos, de que se dan en reuniones, en encuentros, hay que valorarla y ver de dónde viene y qué peso tiene el que la está dando. Y usted tiene que tomar los correctivos sin implicar que venga de los PLDistas, porque se ve la lucha de Leonel y Danilo y de los PLDistas. No, eso no es una lucha del PLD. Hay mucha gente que quiere pescar en Río Revuelto. Y en ese momento usted tiene que tomar la precaución del lugar para que no, porque cualquiera puede sabotear el edificio del Congreso si usted se permite que se le pega al otro. Y se le pega al otro y entre a toda esa persona ahí, tú no sabes, no hay seguridad para nadie, ni siquiera para los comunicadores que están cubriendo la noticia que se producen cada día en el edificio del Congreso. ¿Y esas decisiones para reforzar la seguridad de alguna manera afectaron la labor legislativa? Claro que sí, fueron afectadas porque los diputados tanto del PRM como una parte de los del PLD no interpretaron o no asimilaron como buena y válida la información que le dio el presidente de la Cámara, se retiraron y en ese momento se rompió el quórum. Al romperse el quórum no se pudo sesionar como está establecido en el Congreso. Esperamos que mañana ya podamos restablecer los trabajos porque una lucha política no puede entorpecer el trabajo que tenemos, la responsabilidad que hay en el Congreso. Recuerden ustedes que el Congreso se ve sesionando cuando están reunidos en el hemiciclo, pero hoy que no hay sesión, se reúnen más de 30 o 40 comisiones a corregir los proyectos, a redactar un proyecto, a elaborar proyectos, a recibir comisiones, a recibir diferentes instituciones que quieren conversar con el Congreso sobre algún proyecto de ley. Allá se trabaja todos los días, son 41 comisiones y regularmente cuando no hay sesión se reúnen alrededor de 30, 40, 20, 25 comisiones. A veces los diputados le están chocando a las comisiones porque un diputado pertenece a 3 comisiones y hay momentos en que los presidentes la convocan a la misma hora y chocan los diputados. Y usted lo ve dando carrera estando en el punto que más le interesa en ese momento. Pero ahí en el Congreso es un gran laboratorio de leyes donde se trabaja muchísimo. Y los que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros nos lo han manifestado. La gente no sabe hasta dónde ustedes trabajan. De hecho, estamos trabajando la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, que yo presido la comisión. Y nos hemos reunido en varias ocasiones con el CONET y dicen que ustedes nos llevan muy de pronto. Ustedes atacan demasiado. Esa ley luce como empantanada, ¿eh? Sí, porque es una ley importante. Si usted observa, las leyes importantes en el Congreso sufren mucho. ¿Y cuál es está sufriendo el Código Penal, está sufriendo el Código Civil, la ley electoral duró 14 años, la ley de partidos políticos duró 17 años. Todas las leyes importantes en el Congreso encuentran muchos escollos, pero nosotros
tenemos que producir un gran encuentro, un gran consenso para lograr que esa ley salga, porque es una ley que viene a organizar el territorio nacional para que se pueda aprovechar la riqueza que nuestro país tiene de manera eficiente y eficaz. Sí, pero mire, yo creo que si se mantiene el cerco policial y militar en el Congreso es porque todavía existen las condiciones que han planteado los titulares de los organismos, de la Cámara y del Senado. Es decir, posiblemente cuando ya se supere esa situación se retiran, pero mientras tanto existe el temor. Recuerde que nosotros no podemos exponer el Congreso a que se instale una carpa en la acera del Congreso. Y usted sabe que hay grupos populares que instalaron carpas frente al edificio de la Suprema Corte. Pero es un derecho que tiene la población. Sí, pero el derecho de la población termina en un punto. Usted no puede obstruir el trabajo de los demás, ni vociferar improperio a los diputados cuando van entrando, cuando van saliendo. Y respetar a los diputados, que todos ellos son seres humanos que tienen hijos, tienen esposa. Y puede ser que alguno de nosotros tenga alguna falta, pero no todos. Y no son condescendientes con ninguno de esos diputados. A todos les vociferan cosas. Entonces, ese derecho de los ciudadanos termina cuando usted va a ir a respetar el derecho de los demás. Y nosotros tenemos que garantizar el derecho de los ciudadanos, pero también hay que salvaguardar el derecho de los diputados a trabajar, porque todo el que está ahí sentado se sometió a la voluntad del pueblo en una demarcación territorial determinada y sus ciudadanos decidieron que él lo debía representar. Entonces el de Santiago va a vociferarle cosas al representante de la Romana. Usted no sabe cuál es el trabajo de ese ciudadano en la Romana. El de la Romana va a vociferarle cosas al de San Cristóbal. O sea, el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados está en la obligación de salvaguardar el derecho mío, que yo necesito que me respeten, y a los demás diputados. Nosotros no vamos a maltratar a nadie. Creo que los diputados cometieron un error de involucrarse en la labor que estaban desarrollando las fuerzas de seguridad, porque si hay una trifulca entre ciudadanos y los militares saben hasta dónde deben llegar, y no son los diputados que están para poner un stop a los militares. A esos militares, a esos policías, el stop se lo coloca la propia ley y la Constitución, y el que traspasa eso sabe que en algún momento va a tener que responder ante la justicia. O sea, los diputados cometieron un error lamentable, porque esos diputados, el mismo Marcos Cross, un hombre decente, y Henry Merán, que es uno de los diputados que más aportan en el Congreso, lamentablemente se vio envuelto en este incidente de muy mal gusto. Bien, gracias a Plutarco Pérez, diputado de la provincia La Romana, por tan útiles aclaraciones al respecto de lo que ocurre en la Cámara Baja. A ustedes las gracias por la sintonía. Mañana nos vemos de nuevo.